Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice la palabra del Señor: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. A veces cuando nos toca conversar con algunos hijos y uno les recuerda que tienen que honrar a sus padres, no porque sean buenos o no tan buenos, sino porque son padres, ellos expresan que no saben cómo hacerlo. Se les hace difícil, porque la relación con los padres a veces se ha deteriorado tanto o está tan dañada que prácticamente no existe. Y entonces se quejan y dicen, pero ¿cómo puedo yo honrar a mi padre si nunca me quiso, si nunca me puso atención, si nunca se preocupó por mí, si lo que yo recuerdo de mi padre siempre son regaños o duras penas, o ni siquiera me acuerdo de mi padre porque nunca lo vi? Y hoy me piden que honre a mi padre. Y se preguntan, ¿y cómo lo hago? Claro está que los padres tuvieron que haber sembrado en el corazón de sus hijos amor, tuvieron que haber sembrado en el corazón de sus hijos confianza, tuvieron que haber sembrado en el corazón de sus hijos esa cercanía en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio hasta de los errores que los hijos hubiesen cometido, el poder acercarse delante de papá y a pesar de que me diera una reprimenda, saber que papá estaba ahí para ayudarme a salir del problema en que me metí. Y ese era el trabajo del padre. Ser padre involucra eso. Cuando nacen nuestros hijos, es como que nos regalaran un terreno precioso, un terreno lindo, una buena pradera lista para poder sembrar en ella todo lo que nosotros queramos. Si lo sabemos hacer bien y si sembramos lo que tenemos que sembrar, y si tenemos la bendición de Dios, que caiga la lluvia y que el sol le dé bien, vamos a tener una linda cosecha. Y hay padres que tienen esa bendición, que son muy amados por sus hijos, son cercanos. Sus hijos están en todo tiempo, se casan, pero parece como si no se hubieran casado porque no quieren abandonar el hogar. Y papá lo es todo, y Dios guarde a alguien hable mal de mi papá, y todos defienden al papá. Porque el papá sembró lo que tenía que sembrar en esa criatura. Aprovechó su tiempo, no se descuidó, no le prestó más atención al trabajo o a los amigos que a la familia, sino que estaba ahí con su familia, estaba ahí con sus hijos. Y su hijo le hablaba y el padre le decía, ¿qué pasó? Y el hijo le decía, papá, y él le contestaba, hijo de mi alma. Y eso fue creando esa relación preciosa. Y tal vez hoy algunos la tienen, o tal vez algunos ya no la tienen porque papá no está, porque ya está con el Señor.
Y hoy lo están recordando, pero lo están recordando con cariño, con respeto. Pero tal vez hay otros que no tienen esa relación, que nunca tuvieron esa relación, que tal vez papá murió y jamás tuvieron esa relación. Y se les vuelve difícil a veces leer estos pasajes de la Biblia. Se les vuelve incómodo leer estos pasajes de la Biblia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Qué difícil, porque el Señor me está pidiendo algo que le duele tanto a mi corazón. Si hubiera sido una persona que no conozco, que me hace daño, que no me presta atención y que luego se olvida de mí, nunca más me vuelve a ver, no importa, pero estoy hablando de mi papá, el que tuvo que haber estado conmigo. Y me duele que me haya hecho eso. Y me duele por una simple razón, porque el amor a los padres es algo natural, que no podemos evitarlo, sigue estando ahí. Aunque algunos se atrevan hasta a maldecir al padre que tuvieron, sigue siendo ese sentimiento natural de amor hacia las personas, hacia el progenitor, y no podemos negarnos. Por eso es que duele tanto muchas veces pensar en los padres. Y uno quiere honrarlos, y es difícil. Porque hay que empezar como hijos, cuando no se tuvo esa relación, hay que empezar por perdonar. Más allá si el padre pide o no pide perdón, más allá si al padre le importa o no le importa ser perdonado. Hay que perdonar a esa persona. Puede ser que el padre tenga 25,000 motivos por lo cual no se comportó como se tenía que comportar y no actuó como tenía que actuar. Pero el daño ya está hecho. No le digo a los hijos que vayan y salgan corriendo donde el papá que nunca los abrazó y que salgan corriendo a abrazarlos, porque es capaz que no los va a abrazar o no les va a recibir el abrazo. Pero siguen siendo sus padres. Y una manera de honrarlos es orar por ellos. Señor, yo no puedo juzgar a mi padre porque tú no me has puesto por juez. Solamente hay un juez, eres tú. Tú viste todo lo que pasó, tú viste la relación que tuvimos. El único que le puede juzgar eres tú. Pero qué triste es pensar que nuestros padres mueran y se vayan al infierno. Y en mi resentimiento con ellos tratar de decir, es que es lo que se merecía. No se puede pensar así, ¿verdad? Sería algo, mi amor natural de hijo no me lo permitiría, por más terrible que haya sido el padre. Entonces, la primera norma para poder honrar a los padres es orando por ellos. Ore. Si hay un resentimiento, ore por esa persona. Si tiene dolor en su corazón, ore por esa persona, porque no hay otra manera de que el corazón se pueda sanar si no es perdonando. Por eso hay tanta amargura, por eso hay tanto resentimiento. Por eso hay tanta atadura, tanto limitarme para poder hacer todo lo que quisiera hacer, porque estoy lleno de resentimiento. Me falta perdonar para poder ser una persona libre. Y si a la primera persona, que es a mi padre, no lo puedo perdonar, imagínense cómo van los demás en la lista. Y perdonar no es irle a decir al papá, te perdono, no, es simplemente empezar a orar por él. Tal vez usted no conoció a su papá y usted dice, nunca supe quién fue. Mi mamá nunca me quiso decir. Igual, pida por él.
igual pida por él. Señor, te pido en el nombre de Cristo, por esa persona que me engendró, te pido en el nombre de Cristo que donde esté, te pido en el nombre de Cristo, tú que miras su mente y su corazón, que trates con él para que conozca a Jesucristo en salvación y tenga la oportunidad de una nueva vida para que sea una nueva persona. Tal vez ya no es para bendición mía, pero sí para bendición de la familia que pueda tener ahora, de los hijos que pueda estar criando ahora. Y empezamos con una oración a honrar a los padres, aunque esos padres sean difíciles de honrar. Honramos al Padre. Y por el otro lado está el extremo de los que sí tienen esos padres benditos y maravillosos. Padres ejemplares, que se han acostumbrado a tenerlos, que piensan que es natural, pero que nunca elevan una oración para decirle, Señor, gracias por mi papá. Gracias por mi viejo, que me ha cuidado, que ha estado cerca de mí, que cuando hay un problema acude corriendo, que ha sido responsable conmigo, que muchas veces ha estado profundamente preocupado, lo he dejado noches sin dormir, lo he visto hasta llorando por mí o por mi hermano cuando estamos pasando por alguna situación. Gracias, Padre, porque a veces sin tener mucho dinero, sin ganar mucho, siempre se ha preocupado por darnos lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque a través de este viejo, Señor, tú has permitido que tenga techo en mi cabeza, que tenga ropa para cubrirme y que tenga el pinto para comer cada día. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios por su papá? Y no por el día, porque debería de ser un hábito. Das gracias a Dios en todo. Bueno, el papá está en parte de ese todo. Algunos se preguntan, pero también la mamá, soy egoísta, hoy es el día del padre. Ya llegará el de la madre. Pero también hay que reconocer que hoy habría que saludar a muchas mujeres y decirles feliz día del padre, porque les ha tocado rellenar ese espacio que está ausente en la casa. Y ese sería el reconocimiento. Pero, ¿cómo honro a mi padre? En primer lugar, orando, para perdonar, para pedirle a Dios una bendición para su vida. A veces uno dice, me gustaría hablar con mi papá. A ver, papá, ¿qué pasó? ¿Por qué te caí mal desde que nací? ¿Por qué nunca me quiso conocer? ¿Por qué sé que tuve 3 hermanos por ahí que con eso sí estuvo y conmigo nunca estuvo? Cuéntame, ¿qué te hice? ¿Cuál es el resentimiento que tuvo conmigo? Y al final, ¿qué nos deja una conversación de esas? Mayor resentimiento, mayor amargura, porque eso no tiene respuesta. No necesito ir a hablar con la persona que me dañó, necesito perdonar a la persona que me dañó. Hay hijos que a veces dicen, no importa que me haya abandonado, no importa que no me haya cuidado, pero ¿por qué hizo llorar a mi mamá? ¿Por qué dañó a mi mamá? ¿Por qué mi mamá siempre está preocupada? ¿Por qué mi mamá siempre está en aflicción? ¿Por qué nunca puedo ver a mi mamá sonriendo? Y llevan ese dolor en su corazón, pero hijos, lo que no hizo su papá bien, hágalo usted. La sonrisa que su mamá no pudo tener por culpa de su papá, désela a usted.
El abrazo que ella dejó de recibir, déselo usted. La fortaleza y el ánimo y el cuidado que no pudo tener, déselo usted. Y está honrando a su padre haciendo eso, porque está cubriendo el espacio que él no pudo cubrir. Está llenando el vacío en su hogar que él no llenó nunca. Y quizás en el tiempo el padre que abandonó mire eso y se acerca y le diga un día: gracias, perdona, lo siento, lamento haber hecho sufrir a su mamá, lamento no haber estado con usted, lamento haberlo dañado a usted. Y ese día usted sienta gozo en su corazón. O tal vez eso nunca pase, no importa, pero al final es lo que tenemos que hacer: honrar a nuestros padres orando por ellos, y si nos toca llenar el vacío en la familia, también hacerlo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero ¿cómo lo voy a obedecer? Yo no tuve mayor dificultad con mi papá, no me crié con él, pero no tuve mayor dificultad con él. Las razones por las que las familias no se dan están fuera de nosotros. Yo me crié con mis abuelos. Dios amaba tanto a mis abuelos que me regaló, que le tomen. Y yo me crié con mis abuelos y la verdad es que no tengo ningún tipo de amargura ni de dificultad con nadie. Pero me acuerdo un día hablando con mi papá y estaba fumando. Yo estaba fumando, o yo fumaba. Y alguien le dijo a mi papá. Mi papá era muy duro con mis hermanos, era muy disciplinado con ellos, era una cosa terrible, ¿verdad? Pero conmigo no sentía esa autoridad como para poderme hablar así. Y me acuerdo que estaba él en un bar tomando una cerveza, fumando, yo con él hablando, tomándome una Coca-Cola, pero no fumando. Y de un momento a otro, el viejo me hizo así la cajetilla de cigarros. Y a mí se me fue la mano, iba a coger uno. Me dice: estás fumando, ¿verdad? No dije nada. Y me empieza a decir todo lo malo del cigarro, cómo lo ha querido dejar, etcétera. De hecho, murió por un cáncer de pulmón por fumar, nunca pudo dejar de fumar. Y uno dice: pero él no tenía ninguna autoridad sobre mí, a mí me crió mi abuelo, él no. Pero lo que me está diciendo era algo malo. Me estaba diciendo lo que cualquier padre le va a decir a su hijo, aunque no sintiera autoridad para hablarme. Y no me acuerdo qué le contesté, pero no fue ni en rebeldía, ni mucho menos. Pero sí se puede obedecer, porque un buen consejo se puede obedecer, y difícilmente un padre vaya a dar un mal consejo, aunque hay uno que otro, ¿verdad?, que es la excepción a la regla. Tengo que obedecer a mi padre siempre y cuando lo que me pida sea honesto, lo que me pida sea justo, lo que me pida no sea inmoral. Porque si eso sucede, tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero también recibir un consejo del Padre, aunque no me haya criado con Él, está bien, y no tengo por qué rebelarme si el consejo es bueno. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Está bien. Está bien. Y están los hijos celosos. Los hijos celosos no son una novedad. Se casó Isaac con Rebeca y tuvieron gemelos. Y dice que Isaac amó
a Esaú y Rebeca amó a Jacob. Tenían preferencias. A veces los padres tienen preferencias. Sucede. Y tal vez algunos, sí, yo sé, lo prefiere a él, a mi hermano. Claro, si mi hermano le dice, él sale corriendo, yo le digo algo y ni me vuelve a ver. Mis hijos decían, Jeremy es el chineado de la mamá. Daniela, la chineada del papá. Y Raquel decía, no me importa porque yo lo supero a los dos. Pero la verdad es que después les decía, a ver, seriamente, ¿quién es el más chineado? Y me dice, no. Son personalidades distintas, son tratos distintos. Que a veces a aquel usted le llama la atención y no se aflige, a la otra usted le llama la atención y parece que le hubiera dado una masilla negra, y es la reacción que cada uno de ellos tiene. Pero sí, a veces los padres tienen ese problema, tienen alguna diferencia. Dice alguno, yo soy hijo único y no me quiere, imagínense. A veces es difícil, sí, los padres pueden tener alguna diferencia con un hijo que con el otro. Y sin embargo, aunque yo sea el que es menos querido, no por eso soy menos hijo, y no por eso puedo decir que mi padre no me quiere, y no por eso tengo que vivir en resentimiento. Yo no pude ser lo que quería ser porque mi padre siempre prefirió a mi hermano, por eso mi hermano es doctor y yo nunca fui nada. No, eso fue una decisión suya. Y no hay que echarle la culpa al papá. Hay que agradecer. No estemos culpando a nuestros padres de todo lo que hicieron, porque nosotros podemos tomar decisiones diferentes a las de nuestros padres para que las cosas salgan bien. Y si somos hijos de Dios, la palabra del Señor me lo dice. Si yo obedezco a Dios como padre, lo respeto como padre, lo honro como padre, si amo a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerza, si Dios es lo primero en mi vida, yo nunca tengo que elegir a nadie por encima de Dios, porque la elección la hice cuando recibí a Jesucristo, y Dios es lo primero, y obedezco, leo su palabra, lo conozco cada día más, oro, dice la palabra de Dios que me va a ir bien, porque tengo la bendición de mi Padre Celestial. O sea, si no me va bien, no es culpa de mi Padre terrenal, es culpa mía que no obedezco a Dios. Así que hoy puedo levantarme de ese lugar donde me he revolcado tanto tiempo y tomar una decisión firme y poner mis ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, aprender a perdonar a mi Padre si es que tengo que perdonar, y saber que tengo el Padre Celestial que me bendice y ser agradecido. Honra a tu padre y a tu madre, porque honrar al padre y al madre tiene una bendición. A veces usted llega y dice, ay pastor, es que mi papá, o es que mi mamá. Yo no quiero estar en esa conversación de verdad, porque no está honrando al padre. Y contándomelo, no se le está sanando el corazón, lo que necesita es que su corazón sane. Ahora, si me dice, pastor, tengo un problema con mi papá, pero yo quiero tener un corazón sano, ¿cómo hacemos? Venga, entonces hablamos con la palabra del Señor, vemos qué es lo que nos dice el Señor, oramos y tomamos decisiones de obediencia y el corazón se va a sanar. Dice la palabra de Dios que todo lo puro, lo bueno, lo amable, si hay virtud alguna,
Si algo digno de alabanza, en eso pensad. Es que mi papá un día tal cosa, pero ¿qué cosas hizo buena su papá? No me puede decir que todo es malo. Es que ni lo conocí. Pero gracias a él usted está aquí. Ya eso es algo bueno. Porque usted es bueno o es buena porque es un hijo o una hija de Dios. Ya eso es maravilloso. Honra. Si no tiene nada bueno que decirte a sus padres, no diga nada. Ore por ellos. Honre a su padre y a su madre. Es fácil honrar a la madre, es que se lo merecen. Se lo merecen. Es fácil honrar a la madre. Casi que no hay ni que pedirlo. Honrar al padre, eso es otra cosa. Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, Dios promete. Cuando Dios promete, se está comprometiendo consigo mismo para bendecir como Él ha dispuesto bendecir. ¿Y cuál es la bendición que Dios quiere dar? Y dice el texto, para que te vaya bien. ¿Por qué no le fue bien? A veces llega la hija y trae al novio. Y se lo van a presentar a uno. Y usted ve esa figura donde viene entrando. Desconocido, filisteo incircunciso. Y hay algo que le dice a usted, ay, pero parece que a la hija no le dice nada, pero ay, usted dice, ay, Señor. Y le dicen la famosa palabra, pero es que usted ni lo conoce. Yo digo, no, si así, sin conocerlo, ya siento esto, Dios guarde conociéndolo. Bueno, pero toman la decisión y ni modo, o al revés, ¿verdad? El hijo trae a una muchacha y usted dice, wow. Se casan, se juntan, lo que sea. Y de un momento a otro llega la hija llorando a la casa y usted, el se lo dije no es suficiente. Y otro día también sigue llegando llorando a la casa y empieza en usted como padre un instinto asesino, que usted quiere ir a agarrar a esa persona y abrirle el cerebro con la Biblia cerrada. Y lamentablemente no le fue bien a la hija o al hijo por no haber escuchado. Los padres quieren lo mejor para los hijos, lo mejor. Ningún padre se va a conformar con menos que lo mejor. No estamos buscando a una persona perfecta, pero sí una persona que no se ame tanto a sí mismo como que ame al hijo o a la hija. Que le dé lugar al hijo, a la hija que tiene que darle. Y eso es un tesoro maravilloso. Tal vez hasta haya que ayudarles económicamente. Está bien, pero esta persona ama a mi hijo, a mi hija. Sobre todo que ame a Dios primero. Pero ya lo hicieron. Y ahora lo único que queda es orar por el fulano, orar por la sutana. Y no les va bien. Y el papá le aconsejó y mamá le dijo y no escucharon y no les va bien. Y dice, no, con el tiempo todo va a cambiar, pero nada cambia. Es que él me dijo que era cristiano.
El cristianismo se manifiesta con acciones. Un hombre cristiano es un hombre con temor de Dios que respeta a la muchacha. Una muchacha cristiana con temor de Dios no se va a dejar faltar el respeto por el hijo de uno. Y les va mal. Les va terriblemente mal. Y ahí es donde salen los problemas. Es que los suegros son una cosa terrible, es que las suegras son una cosa difícil. Pero ¿cómo no va a ser difícil si uno ve que el hijo o la hija está sufriendo? ¿Y está sufriendo por qué? Porque no quisieron escuchar a papá y a mamá, que tienen ese sentido extraordinario de padres que saben entender cuando le conviene o no le conviene lo que está haciendo, o la pareja que está eligiendo, o la decisión que esté tomando. Y no les va bien. Ay, si yo hubiera escuchado a mi papá. No lo escuchó. Ay, si hubiera escuchado a mamá. No lo escuchó. Pero si me permiten ser un poco brusco en la frase, es que no solamente no los escucharon, sino es que no les dio la gana escucharlos. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros cuidamos a nuestros hijos, era la bendición de Dios, la tierra maravillosa, empezamos a sembrarles temor de Dios, amor de Dios, respeto por Dios. Y cuando los hijos ya están grandes, empiezan a tomar sus propias decisiones y se olvidan de toda la educación que los padres le dieron. Honra padre y madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay hijos adultos, y es triste porque es verdad, hay hijos adultos que no les fue bien y en conversaciones dicen, es que yo a veces he pensado en morirme, no soporto esta vida. Imagínese el corazón del papá o la mamá cuando escucha eso. Tal vez para algunos ya ni modo, ya pasamos, lo hicimos, pero para los que tienen oportunidad, háganlo. Pero yo no tengo mi papá para que me diga. Usted tiene un papá, perfecto y maravilloso, lleno de consejos, santos, puros y buenos, benditos, maravillosos, gloriosos, para que le vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Para que no cometa los errores que sus padres cometieron. Para que no sean irresponsables como sus padres fueron irresponsables con ustedes cuando nacieron. Para que sean hombres y mujeres de bien. Si les ha tocado vivir en una casa donde han sufrido, su casa cuando crezca no tiene que ser igual, tiene que ser diferente. Un hombre tenía 2 hijos. Y este hombre que tenía 2 hijos, le encantaba la bebida, siempre estaba metido en la cantina y siempre estaba embriagado. Gastaba todo su salario tomando. Su familia a duras penas lograba salir adelante. Los 2 hijos crecieron.
Y el hijo mayor fue como su papá. Pero el otro hijo no quería saber nada de licor, no quería saber nada de ese ambiente, no quería saber absolutamente nada de esa vida. Quería un hogar diferente, un hogar distinto, no un hogar que estuviera marchiteado ni golpeado por los vicios. Se casó, hizo a su esposa feliz y sus hijos estaban maravillados de tener un padre perfecto. Porque fue la decisión de él. A veces echamos la responsabilidad al padre, pero esa fue su decisión. No ser como su papá es su decisión. Y es una manera de honrar a Dios y honrar al padre, aunque éste se haya comportado de manera extraña. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vamos a uno más ahí. Verso 4. Ser padre no es fácil, muchachos. Es una tarea un poquillo complicada. No lo sabemos todo y de vez en cuando nos equivocamos. Y entonces, como padres también tenemos que poner de nuestra parte para poderlo hacer mejor. ¿Y cómo lo podemos hacer mejor? Bueno, aprendiendo del Padre Celestial, aprendiendo de las Escrituras. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay padres que no saben aconsejar, saben asfixiar. Y el hijo o la hija, yo no lo soporto. Y la hija dice, es que, uy, Dios mío santo, otro día con este señor. Y a veces cuando pasa el primer Juan Vainas que le cierra el ojo, dice, esta es mi escapatoria para salirme de la casa. Y el papá tiene que reconocer, es que no lo está haciendo bien. Hable, siéntese, converse con sus hijos. Si ya van creciendo, bueno, a veces hay que empezarlos a tratar no como que tuvieran 3 años o 5 años. Empécelos a tratar conforme la edad que tienen. Si ya comprenden, si ya razonan, venga, conversemos un rato, no nos peleemos. Dígame sus razones, pero déjeme decirle mis razones sin que usted se enoje. Déjeme hablarle y aconsejarle con la palabra de Dios. No se moleste por eso, porque lo que quiero decirle es bueno para su vida. Y cuando la conversación empieza en paz, normalmente va a terminar en paz. Pero cuando el padre es agresivo, asfixiante, ¿qué es lo que va a provocar en el hijo? Rebeldía. Rebeldía. A veces el papá empieza hablándole, mire mijito, que usted tal y tal cosa, y un momento a otro el mijito se enoja y le levanta la voz y le dice, a mí no me levante la voz porque usted está en mi casa, que se me calla porque lo quiebro, que no me puede... Y pero no estaban hablando de otra cosa. O sea, ¿en qué momento pasó esto a...? Y por allá los sollozos de la mamá, ¿verdad? Venga, hablemos. Papito, te amo mucho, pero no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Estás perdido, estás cerrado. No, papá, es que usted lo ve así. No, yo no lo veo así. La Biblia también lo ve así. Estás perdido, estás cerrado, no te va a ir bien. El consejo de Dios me indica otra cosa. Yo quiero que a usted le vaya bien. Dios quiere que a usted le vaya bien, pero usted está enceguecido. Usted está en un comportamiento necio. Y me preocupa, usted es mi hijo, lo amo, yo quiero que le vaya bien.
Escúcheme, por favor, al menos escúcheme y déle el consejo de la palabra del Señor. A veces es que perdemos a nuestros hijos porque ya se rompió la comunicación, porque no podemos hablar. Hablemos, conversemos. Alguien dice, la faja lo cura todo, el leño lo cura todo. ¿Hasta qué edad? Hay un momento en que ya el papá lo que levanta es el bastón y el hijo lo vuelve a ver y le dice, uy, qué miedo. Los padres tienen que aprender a ser sabios. O sea, si alguien tiene que tener madurez en la relación entre padres y hijos, es el padre. Tal vez si lo hacemos diferente vamos a tener un resultado diferente. Tal vez si empezamos a sembrar en el corazón de ese hijo temor de Dios, respeto, empezamos a sembrar esas cosas normales, buenas, vamos a empezar a cosechar de ellos lo que estamos deseando. No rebeldía, no enojos. En un día del Padre como hoy, muchos hijos le dicen al hijo, ¿verdad? Llame a su abuelo, dígale feliz día. Y porque usted no se lo dice, no le hablo. No le hablo. Van a la tienda, le compran el regalo, la camisa más preciosa que saben que es del gusto del papá y quisieran írsela a dar, pues mandan al nietito, tome, dele eso. Pero ese, no, yo no le hablo. Qué triste, ¿verdad? Pudiendo tener una linda relación, no tenerla. Pero a veces el padre es el que ha provocado eso. Así que no provoquéis, padres, a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina no es solamente el garrotazo. Un ejército, ¿qué es lo primero que tiene? Disciplina, ¿verdad? Nos levantamos a tal hora, hacemos esto a tal hora, los zapatos siempre tienen que estar limpios, la camisa siempre tiene que estar sin arrugas, tienen que andar bien rasurados, etcétera. Disciplina, disciplina, disciplina. Y la disciplina no es mala en un hogar. La disciplina es buena y a veces nosotros mismos tenemos que disciplinarnos. Así que hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No lo digo yo, papito, no lo digo yo, mamita, lo dice el Señor. Si lo digo yo puedo equivocarme, pero lo que le estoy diciendo lo dice el Señor. ¿Por qué no recibe el consejo del Señor? Recíbalo, porque esto es bueno, porque esto es agradable delante de Dios. Y para terminar, a veces los cristianos tenemos que tomar decisiones. Mencionaba brevemente al principio que tenemos un Padre Celestial, Padre de gloria. Ese Padre Celestial es mi Padre literalmente. Me adoptó como su hijo. Y tengo que honrarlo. Pero a los cristianos, los hijos de Dios, a veces les es más fácil honrar a las personas que honrar a Dios. Dice la palabra de Dios que tenemos que amar a nuestro Padre ¿cómo? Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Cuando hay dos posiciones,
una buena, muy buena, una oportunidad buena, muy buena, y tengo que escoger entre esta oportunidad buena, muy buena, y Dios, no debería ni siquiera dudarlo, no me debería doler la cabeza, Dios. Pero ¿cómo va a dejar de pasar esta oportunidad tan buena? Pero esta oportunidad tan buena le aleja de Dios, le aparta de Dios. Dios siempre es mi decisión absoluta. Primero Dios, segundo Dios, siempre Dios, en todo Dios, en mi trabajo Dios, en mi matrimonio Dios, en mi familia Dios, con mis amigos Dios, en la iglesia Dios, siempre Dios es la opción. Es que hoy voy a hacer tal otra cosa. Es lo que Dios quiere que haga. No, Dios quiere que haga esto. Entonces, ni siquiera lo piense. Es que esto que voy a hacer no es malo, es bueno y es muy bueno. ¿Qué es lo que dice Dios? Entonces no lo piense. Es que es la oportunidad que tengo en mi vida. ¿Es la oportunidad de qué? Dios tiene todo planificado en mi vida. Todas las buenas obras están preparadas de antemano por Él, porque es mi Padre y se preocupa de mí. Dios no debe hacer fila detrás de nada, ni de nadie, ni de ninguna decisión que yo tome. Tengo que honrar a Dios, no solamente con mi boca, sino con mis acciones. Tengo que servir a Dios. Pero es que es mejor el trabajo que tengo y que me aparta de la iglesia y que no voy a poder poner mis dones al servicio de Dios, pero esto me va a servir bien económicamente. No puedo dejar pasar esta oportunidad, pues debería dejarla pasar porque Dios tiene que ser primero. Y nunca más voy a tener una oportunidad de estas. Ay, si usted supiera todo lo que Dios tiene preparado para su vida. Y les doy un versículo para cuando tengan que tomar una decisión entre Dios y algo bueno, muy bueno. Cuando decidan por el trabajo antes que por la consagración, cuando decidan por la familia antes que por la consagración, les voy a decir un versículo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así de simple. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El Padre, su Padre le anhela celosamente. Hónrelo a Dios, no con las palabras. Hónrelo a Dios, consagrándose cada vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a este mundo. Seamos renovados, transformados en el espíritu de la mente para comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque si hay un día del Padre y Dios es mi Padre, también debería reflexionar si estoy honrando a Dios o no lo estoy honrando. Consagremos nuestra vida al Señor, al Padre de gloria. Vuelvo a leerle los versículos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, Padre, por habernos adoptado como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme al consejo de tu palabra. Si hoy tenemos amargura con nuestros padres, perdónanos. Hoy no queremos hablar mal de ellos, sino en el nombre de Cristo pedirte que donde quiera que estén, tú les bendigas, les des salud, les des paz, les des fortaleza.
Pero lo más importante, si no te conocen, que puedan recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador. De aquí en adelante ponemos nuestra vida en tus manos, no para seguir revolcándonos, Señor, en la amargura, Señor, contra nuestros padres, o vivir lamentándonos por no haberlos honrado, por no haberles obedecido. Hoy nos levantamos, Señor, para hacerlo, para recibir el buen consejo, para dejar de pelear en el hogar, para vivir en santidad, porque también así es como te estamos honrando. Gracias, Señor, por los que estamos presentes. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.